Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos sobre la acción de las fuerzas en dinámica de cuerpos en movimiento. Para iniciar, plantearemos la siguiente situación. En un plano tenemos un cuerpo de masa m, al cual se le aplica una fuerza F1 en la dirección que se indica y una fuerza F2 contraria a la fuerza F1. Esta situación implica entonces que al estar la masa sobre la superficie, tendremos una fuerza originada por el efecto de la gravedad, que es lo que hemos venido denominando el peso del cuerpo. Matemáticamente, el peso del cuerpo entonces estará dado por la masa por la gravedad. También aparece en el cuerpo una fuerza que es perpendicular a la superficie, que se denomina la fuerza normal, identificada con la letra N. Luego entonces, en la dirección horizontal estará hacia la derecha la fuerza F1 y hacia la izquierda la fuerza F2. En este caso vamos a considerar que la fuerza de rozamiento, producto de la fricción que hay entre la superficie y el cuerpo, es igual a cero, es decir, despreciamos el rozamiento. Y también estamos considerando en este caso que la fuerza F1 es mayor a F2. Por lo tanto, el cuerpo tenderá a moverse hacia la derecha. Para realizar el análisis de este cuerpo es necesario entonces plantear lo que se conoce como el diagrama de cuerpo libre y comenzamos por establecer nuestro sistema de ejes cartesiano. Colocamos el objeto o cuerpo en el origen del sistema de ejes cartesiano y allí marcamos nuestra primera fuerza en la dirección Y hacia abajo, es decir, la parte negativa del eje Y, que sería el peso del cuerpo. Luego, en la parte positiva del eje horizontal, el eje vertical, estaría la fuerza normal. En la parte horizontal del lado positivo estaría la fuerza F1 y luego la fuerza F2 del lado negativo. Veamos ahora, en función del diagrama de cuerpo libre, cuál sería el análisis de las fuerzas. Si analizamos en el eje Y, solamente tenemos dos fuerzas, una hacia arriba, otra hacia abajo. Por lo tanto, planteando la ley de Newton, y si consideramos que el cuerpo no se mueve en la dirección vertical, entonces decimos que la normal menos el peso del cuerpo va a ser igual a cero, ya que no hay movimiento, repito, en la dirección horizontal o vertical en este caso. Luego, despejando entonces, tendríamos que la normal, la fuerza normal en ese objeto, la podríamos calcular simplemente determinando el valor del peso. Es decir, la normal sería el producto de la masa por la gravedad, la misma expresión que utilizaríamos para calcular el peso del cuerpo. Luego, en el eje X, tendríamos entonces la presencia de dos fuerzas, y como el cuerpo se está moviendo en la dirección horizontal, entonces, aplicando la segunda ley de Newton, diríamos que la suma de las fuerzas, en este caso F1 menos F2, ya que F2 se contrapone a F1, entonces esa diferencia de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Luego, despejando de allí la aceleración, podríamos calcular la misma, dividiendo entonces la fuerza resultante, que sería F1 menos F2, entre la masa del objeto. Y de esa manera podríamos estimar entonces cuánto es la aceleración de ese cuerpo con una determinada masa m, de acuerdo a las dos fuerzas que se apliquen en un momento determinado. Veamos ahora otra situación en la cual podremos analizar la acción de fuerzas en dinámica de cuerpos en movimiento, donde tenemos el mismo cuerpo sobre una superficie, pero ahora tenemos aplicada una fuerza diagonal con un ángulo de inclinación alfa. En este caso, las fuerzas que están presentes en el cuerpo serían el peso, la fuerza normal, que recordemos es perpendicular a la superficie donde está ubicado el cuerpo, y luego tenemos la fuerza F con su respectivo ángulo de inclinación. En este caso, para poder analizar el sistema, es necesario descomponer esa fuerza con su componente horizontal, que la vamos a denominar Fx, y luego su componente vertical, que la denominaríamos Fy. Recordemos en este caso que por trigonometría el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa.
En este caso, el cateto adyacente de este triángulo sería fx y la hipotenusa sería f. Y luego, la función seno del ángulo sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto sería fy, que sería esta misma distancia trasladada hacia esta parte del triángulo. Por lo tanto, a partir de esas funciones trigonométricas, podemos decir entonces que la fuerza Fx, para saber qué valor tendría esta fuerza, simplemente multiplicamos a F por el coseno del ángulo alfa. Y si queremos saber cuánto es la fuerza Y, entonces tendríamos F por el seno del ángulo. De esta manera entonces tenemos los valores de las dos componentes de la fuerza F. Ahora, para analizar el sistema de fuerzas presente en este cuerpo, trabajamos con el diagrama de cuerpo libre. Partimos del sistema de ejes cartesiano, allí ubicamos el objeto en el origen del sistema de ejes cartesiano y empezamos a marcar las fuerzas presentes. El peso hacia abajo, la normal hacia arriba. Luego tenemos la fuerza X, es decir, la componente en X, que estaría en el eje horizontal hacia el lado derecho. Y luego tenemos la componente en Y, que estaría en el eje vertical hacia la parte superior. Y allí tenemos entonces las cuatro fuerzas que están presentes en este sistema. Luego entonces, para realizar el análisis de fuerzas, aplicamos en el eje Y la sumatoria de las fuerzas igual a 0, ya que al no haber movimiento en la dirección vertical, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Tendríamos entonces que la normal es positiva, también la fuerza Fy es positiva, va hacia arriba, pero el peso es negativo. Entonces tendríamos esta expresión, n más Fy menos P igual a 0. Luego de allí entonces podríamos despejar y obtener la fuerza normal, restando el peso del cuerpo, que es la masa por la gravedad, menos la fuerza Fy, que la podemos calcular multiplicando F por el seno del ángulo. Acá entonces tenemos la expresión en forma descompuesta. N sería igual a mg menos F por el seno del ángulo. Y esta sería la forma, por ejemplo, de calcular la fuerza normal. Luego en el eje X tenemos presente una sola fuerza, pero como hay un movimiento, aplicamos la segunda ley de Newton en la que la fuerza resultante, que en este caso hay una única fuerza, sería solo Fx, es igual al producto de la masa por la aceleración. Si despejamos de allí la aceleración, entonces en este caso ahora la aceleración sería la fuerza en el eje X dividido entre la masa. Y de esta forma podríamos hallar la aceleración con la cual el cuerpo se movería en la dirección horizontal. Finalmente, otra de las situaciones típicas para valorar la acción de fuerzas en dinámica de cuerpos en movimiento es trabajando con este sistema conocido como el plano inclinado. Acá tenemos una inclinación del plano que sería en este caso identificada con el ángulo alfa. Y aquí tenemos un primer cuerpo identificado con una masa M1 que está sobre esa superficie inclinada. Tenemos acá ahora una polea y luego a través de una cuerda estamos conectando al cuerpo de masa M1 un segundo cuerpo identificado con la masa M2. Una condición que vamos a tener en cuenta para el caso que vamos a analizar es que el sistema esté en equilibrio, es decir, que el peso de M2 es tal que permite que el cuerpo de masa M1 no se mueva. Por lo tanto, el sistema queda en equilibrio. Analicemos ahora las fuerzas presentes en el modelo mostrado. Tenemos acá entonces el plano inclinado con los dos cuerpos conectados a través de una cuerda. Trazamos entonces, como tenemos un plano inclinado, trazamos entonces un eje XY imaginario, tomando como referencia el plano inclinado para el eje X y por ende perpendicular a ese eje X estaría el plano, o mejor dicho, el eje Y. Trazamos entonces la fuerza correspondiente al peso del cuerpo, que siempre va a ir en dirección vertical hacia abajo, producto del efecto de la fuerza de atracción de la gravedad de la Tierra. Acá entonces quiere decir que ese peso, si lo descomponemos en el sistema imaginario, tendríamos una fuerza en el eje Y, producto del peso, que la vamos a denominar PY, mientras que del lado del eje X tendríamos una fuerza que la denominaríamos PX. Luego, del lado derecho,
del cuerpo, tendríamos entonces una tensión de la cuerda, que es la que va a mantener el cuerpo producto de la masa M2 para que el cuerpo M1 no se desplace, ya que inicialmente planteamos que el sistema estaría en equilibrio. Y tenemos, por supuesto, la fuerza normal, que como lo hemos dicho en anteriores clases teóricas, la normal no es más que una fuerza que es perpendicular a la superficie donde está soportado el cuerpo, ya que es la acción que ejerce la superficie sobre el cuerpo producto de la acción que ejerce el peso del cuerpo sobre dicha superficie. Luego también tenemos entonces el peso correspondiente a la masa 2, pero en este caso no hay una fuerza normal, ya que el cuerpo no está sobre la superficie, sino que está sujeto a una cuerda. En consecuencia, en la cuerda tendremos una tensión T. Esa tensión T que sostiene a M2 va a ser en igual magnitud a la tensión T que sostiene a M1, ya que es la misma cuerda. Luego vamos a plantear entonces los diagramas de cuerpo libre para poder ver la relación entre todas las fuerzas que están presentes. Trazamos entonces el sistema de ejes cartesiano para el cuerpo de masa M1, ubicamos el cuerpo allí y tenemos el peso Y, que sería el primer elemento de fuerzas que aparece. Luego tendríamos el peso en X, pero hacia el lado izquierdo. Luego tendríamos la normal y luego tendríamos la tensión. Y de esa manera aparecen entonces las cuatro fuerzas que vemos en este sistema relacionadas tanto en el eje X como en el eje Y con sus respectivas direcciones. Ahora vamos a realizar el análisis de fuerzas y comenzamos por el eje Y. En este caso, en el eje Y están presentes solo la fuerza normal y la fuerza del peso, pero en el eje Y. Si igualamos entonces las dos fuerzas, pues tendríamos N igual a PY. Por lo tanto, aplicando la trigonometría, tendríamos que N, la fuerza normal, en este caso va a ser el producto de la masa M1 por la gravedad, que sería el peso PY o el peso principal. Pero como estamos hablando de que el peso que interviene en este caso es PY, entonces está multiplicado por el coseno del ángulo, ya que si observamos acá, PY sería el cateto adyacente de este triángulo. Luego en el eje X analizamos entonces la situación y veremos que ahora solo intervienen dos fuerzas, T menos PX, y está igual a 0 ya que tampoco hay movimiento en la dirección horizontal. Luego entonces T es igual a PX y aplicando nuevamente la trigonometría, pues entonces la tensión en la cuerda, en este caso sería la masa 1 multiplicado por la gravedad y multiplicado por el seno del ángulo, ya que en este caso PX estaría dado por el cateto opuesto de este triángulo. Luego, en el siguiente diagrama de cuerpo libre, que sería el de la masa 2, tendríamos entonces a la masa en el origen del sistema de eje cartesiano, trazamos allí el peso hacia la parte inferior, luego la tensión de la cuerda estaría hacia la parte superior y no hay fuerzas que intervengan en la dirección horizontal. Por lo tanto, el análisis de fuerzas se reduce solamente al análisis en el eje Y. En este caso tenemos T menos P igual a 0, ya que el sistema está en equilibrio. Y luego entonces despejando tendríamos que T es igual a M2 multiplicado por la gravedad, es decir, la masa de este nuevo cuerpo, pero multiplicado por la gravedad, ya que el cuerpo M2 está suspendido, pendiendo de la cuerda. Bien, de esta forma llegamos entonces al final de este video en el que hemos analizado la acción de las fuerzas en dinámica de cuerpos en movimiento. Saludos y feliz día.